crocheteros, sean todos bienvenidos a un nuevo video. En el tutorial de hoy les voy a enseñar a hacer estas rosas de pétalos separados. Espero que les guste y si todavía no se han suscrito a mi canal, pues los invito a que se suscriban y activen la campanita para que no se pierdan ninguno de mis videos. Las he hecho en dos tamaños. Estas tres tienen el mismo tamaño y esta que está un poco más pequeña y más cerrada. Así que vamos a pasar mostrándole los materiales. Les había dicho que iba a grabar el tutorial con este color, pero cuando estaba grabando no se miraba bien los puntos, no se distinguían bien, así que la voy a hacer en este color amarillo. Voy a utilizar esta marca, que es una lana 100% acrílica número 4. Voy a utilizar amarillo y verde. La voy a tejer con un ganchillo de 3.5 milímetros. Van a necesitar un palito de brocheta, alambre. Este alambre yo lo conseguí en una tienda de manualidades en el área de floristería. Dice que es calibre 24. Ese alambre es para las hojas. Tijeras, una aguja lanera, un marcador, silicón caliente, pero ustedes pueden usar el pegamento de su preferencia, y voy a utilizar este encendedor para darle un poco de caliente. Así que comenzamos con el tutorial. Para hacer la rosa grande van a necesitar 9 pétalos, 3 pequeños, 3 medianos y 3 grandes. Si van a hacer la pequeña, entonces para hacer esta solo van a necesitar 3 medianos y 3 pequeños. Yo les he escrito este patrón, si le quieren hacer una captura de pantalla para explicarle cómo se hacen los pétalos. Cada pétalo se hace con el mismo procedimiento, o sea, desde la vuelta 1 van a empezar cada pétalo. Lo único es que los pétalos pequeños van a empezar a hacerlo desde la vuelta 1 hasta la vuelta 6. La vuelta 6 es la última vuelta para los pétalos pequeños. Para los pétalos medianos van a comenzar igual desde la vuelta 1 y la última vuelta va a ser la número 7. Y para los pétalos grandes van a empezar desde la vuelta 1 hasta la vuelta 8. Entonces todos los pétalos comienzan igual. La única diferencia es que los pequeños terminan en la vuelta 6, los medianos en la vuelta 7 y los grandes en la vuelta 8. Así que voy a comenzar, vamos a hacer los pétalos. Entonces vamos a comenzar haciendo 8 puntos bajos en un anillo mágico. Y vamos a hacer 8 puntos bajos. Cerramos el anillo mágico. Y para la segunda vuelta vamos a hacer 8 aumentos. O sea, vamos a hacer 2 puntos bajos en cada punto. En ese primer punto voy a hacer el primer punto bajo. Y voy a poner un marcador. Ahí mismo voy a hacer otro punto bajo y así tenemos el primer aumento. Ahora seguimos haciendo 2 puntos bajos en cada punto. En total, en esta segunda vuelta tenemos que tener 16 puntos bajos. Para la tercera vuelta vamos a hacer un punto bajo seguido de un aumento, y eso lo vamos a repetir por toda la vuelta. Al final tenemos que terminar con 24 puntos bajos. Entonces, en el primer punto, un punto bajo. En el siguiente, 2 puntos bajos en el mismo punto. En el siguiente, un punto bajo. En el siguiente, 2 puntos bajos, y así seguimos repitiendo por toda esta vuelta.
Para la próxima vuelta, que es la vuelta número 4, vamos a iniciar haciendo 2 puntos bajos, o sea, un punto bajo en los primeros 2 puntos. En el primer punto hago un punto bajo. En el siguiente, otro punto bajo. Y vamos a seguir con un aumento. O sea, 2 puntos en el mismo punto. En el siguiente, un punto bajo. En el siguiente, un punto bajo. Y en el siguiente, un aumento. 2 puntos bajos en el mismo punto. Y esa es la secuencia de esta vuelta, que es la número 4. Un punto bajo solo, un punto bajo solo, un aumento. Seguimos repitiendo eso por toda la vuelta y tenemos que terminar con 32 puntos en total. Entonces termino de hacer esta vuelta y les muestro lo que sigue. Para hacer la próxima vuelta, que es la vuelta número 5, dice que vamos a comenzar con 9 puntos bajos, o sea, un punto bajo en los primeros 9 puntos. Hago el primero, en el siguiente un punto bajo, en el siguiente un punto bajo, y así hasta tener 9 puntos bajos, uno en cada punto. 2, 4, 5, 6, 7, 8 y 9. Ahora dice que seguimos con un aumento. En el siguiente punto vamos a hacer 2 puntos bajos. Y ahora dice que vamos a hacer 3 puntos bajos seguido de un aumento. O sea, un punto bajo en cada punto hasta tener 3 y seguido de un aumento. Entonces, en el siguiente hacemos un punto bajo. En el siguiente, un punto bajo. En el siguiente, un punto bajo y en el siguiente un aumento. 2 puntos bajos en el mismo punto. Y eso lo vamos a repetir 2 veces más. Un punto bajo en los próximos 3 puntos. Y en el siguiente un aumento. Un punto bajo en los próximos 3 puntos. En el siguiente un aumento. Y dice que terminamos con 10 puntos bajos. O sea, un punto bajo en cada punto. 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Al final de esta vuelta, que es la vuelta número 5, tenemos que tener 36 puntos bajos. Para la siguiente vuelta, que es la vuelta número 6, vamos a comenzar con 10 puntos bajos. Un punto bajo en los primeros 10 puntos. Seguido de un aumento. O sea, en el siguiente punto hacemos 2 puntos bajos. Ahora, vamos a hacer un punto bajo en los siguientes 4 puntos seguido de un aumento y eso lo vamos a repetir 3 veces. Entonces, en el siguiente, un punto bajo. Un punto bajo en el siguiente, un punto bajo en el siguiente y un punto bajo en el siguiente. Tenemos un punto bajo en cada punto. En el siguiente, un aumento. Y vamos a repetir eso 2 veces más. Un punto bajo en los siguientes 4 puntos seguido de un aumento. En lo siguiente, un punto bajo. Bueno, se lo voy a hacer. Un punto bajo en los siguientes 4 puntos. 3 y 4. En el siguiente, un aumento. Repito eso otra vez.
un punto bajo en los siguientes 4 puntos. Y en el siguiente un aumento. Y esta vuelta tenemos que terminarla con 10 puntos bajos, o sea, un punto bajo en esos puntos. Y en total, en esta vuelta, tenemos que tener 40 puntos bajos. Ahí se suponía que tiene que estar el marcador, pero se cayó. Entonces, hasta aquí vamos a trabajar los pétalos pequeños. Entonces, cuando lleguen a esta vuelta, lo que van a hacer es un punto deslizado y van a cortar el hilo. Cortan el hilo del largo que puedan esconderlo en el tejido. Y así van a hacer 3 pétalos. Entonces, así tenemos los pétalos pequeños. Ahora, para los pétalos medianos, vamos a hacer el mismo procedimiento, pero vamos a agregar una vuelta más. O sea que cuando terminemos esta vuelta, no vamos a hacer el punto deslizado, sino que vamos a seguir con la vuelta número 7. Entonces, yo voy a seguir haciéndolo con este mismo, así que imaginémonos que ya estamos empezando todo el proceso para los pétalos medianos. Entonces, para hacer la siguiente vuelta, dice que iniciemos con 10 puntos bajos, un punto bajo en los primeros 10 puntos. Después de hacer los 10 puntos bajos, vamos a seguir con un aumento. Ahora vamos a hacer un punto bajo en los próximos 5 puntos, seguido de un aumento, y eso lo vamos a repetir 3 veces. Entonces hacemos un punto bajo, en el siguiente otro, hasta tener 5, 4 y 5. En el siguiente un aumento, 2 puntos bajos en el mismo punto. Y eso lo vamos a repetir 2 veces. 2 veces más. Un punto bajo en los próximos 5 puntos, 2, 3, 4 y 5. En el siguiente un aumento. Y hago eso otra vez. 1, 2, 3, 4 y 5. En el siguiente un aumento. Y esta vuelta nos deben de quedar 11 puntos sin trabajar. Entonces vamos a hacer ahí un punto bajo en cada uno de esos 11 puntos que nos quedan sin trabajar. Y esta vuelta tenemos que terminarla con 44 puntos en total. Entonces, cuando lleguemos aquí, terminando ya la vuelta número 7, para hacer los pétalos medianos, lo que vamos a hacer es retirar el marcador y ahí hacemos un punto deslizado. Hacemos lo mismo que con los pequeños, cortamos el hilo y así vamos a hacer 3 pétalos. Entonces, para hacer los pétalos grandes, vamos a hacer otra vez el mismo procedimiento hasta aquí, pero cuando terminemos esta vuelta, la número 7, no vamos a cerrar con punto deslizado, sino que vamos a seguir haciendo la vuelta número 8. Y para hacer la vuelta número 8, dice que iniciamos con un punto bajo en los primeros 11 puntos. Voy a hacer un punto bajo en los primeros 11 puntos.
Después de hacer los 11 puntos bajos, en el siguiente punto vamos a hacer un aumento. Y ahora vamos a hacer un punto bajo en los siguientes 3 puntos seguido de un aumento, y eso lo vamos a repetir 5 veces. Entonces, un punto bajo en el siguiente, un punto bajo en el siguiente, un punto bajo en el siguiente, y en el siguiente un aumento, 2 puntos bajos en el mismo punto. Y eso lo vamos a repetir 4 veces más. Un punto bajo solo, un punto bajo solo, un punto bajo solo, en el siguiente un aumento. Y vamos a seguir repitiendo esto. Al final tenemos que tener 12 puntos sin trabajar, donde vamos a hacer un punto bajo en cada punto. Voy a hacer las repeticiones de 3 puntos bajos y un aumento y les muestro ya lo que sigue. Terminé de hacer las 5 repeticiones de 3 puntos bajos seguido de un aumento. Entonces me quedaron 12 puntos sin trabajar, donde voy a hacer un punto bajo en cada punto. Al final de esta vuelta tenemos que tener 50 puntos en total. Cuando termino de hacer esta vuelta, retiro el marcador y hago un punto deslizado en el siguiente punto. Aquí corto el hilo y así vamos a hacer 3 pétalos de cada uno. Aquí están los 3 pequeños, 3 medianos y 3 grandes. Así. Y ahora lo que vamos a hacer es, vamos a cerrar bien esos círculos, los anillos mágicos, y estos hilos lo vamos a esconder y lo vamos a cortar. Voy a hacer eso y regreso para mostrarles lo que sigue. Terminé de esconder todas las hebras. Vamos a dejar esto a un lado y vamos a hacer esta parte. Para los 2 tamaños se hace de la misma forma. Entonces, en el color verde vamos a hacer un anillo mágico y vamos a subir 3 cadenas. Estas 3 cadenas van a contar como el primer punto alto. Ahora vamos a hacer 19 puntos altos. En total, contando las primeras 3 cadenas, vamos a tener un total de 20 puntos altos. Terminé de hacer los 20 puntos altos. Ahora vamos a cerrar el anillo mágico. No lo cierren completo. Vamos a dejar más o menos así, porque por ahí vamos a poner el palito. Entonces, para cerrar esta vuelta, vamos a hacer un punto deslizado en la tercera cadena. 1, 2 y 3. Ahora vamos a subir 3 cadenas. Y en el siguiente punto, que es aquí, no se lo vayan a saltar, vamos a hacer un punto alto. Así. En el siguiente, otro punto alto. Y en el siguiente, otro punto alto. Tengo 4 puntos altos contando las 3 cadenas del inicio. Ahora subo 3 cadenas, giro mi trabajo y en el siguiente punto voy a hacer un punto alto. Voy a saltar el siguiente punto y en la tercera cadena aquí voy a hacer un punto alto. Así. Ahora voy a girar el trabajo, voy a hacer 3 cadenas, voy a saltar ese siguiente punto y en la tercera cadena voy a hacer un punto alto.
así. Ahora voy a hacer 3 cadenas y aquí voy a cortar el hilo, no tienen que dejarlo largo, y voy a estirar la hebra para cerrar así. Ahora, aquí es donde nace ese punto, voy a unir el hilo con el que vamos a seguir trabajando en el siguiente punto, aquí. Voy a hacer 3 cadenas y voy a repetir lo mismo. Vamos a hacerlo una vez más. Tengo 3 cadenas, voy a aprovechar para ir escondiendo esta hebra. Entonces, en el siguiente punto, un punto alto, en el siguiente punto, un punto alto y en el siguiente, otro punto alto. Tengo 4 puntos en total. Ahora subo 3 cadenas, giro mi trabajo, en el siguiente punto hago un punto alto, voy a saltar el siguiente punto y en la tercera cadena voy a hacer un punto alto. Giro mi trabajo, hago 3 cadenas, voy a saltar el siguiente punto y en la tercera cadena voy a hacer un punto alto. 3 cadenas y ahí voy a cortar el hilo. Y eso es lo que vamos a seguir repitiendo hasta tener 5 en total. Este hilo, que es el que es el que sobra cuando unimos para hacer el pétalo que sigue, entonces vamos a irlo cortando así. Y esta parte debe quedar más o menos así, cortito, que no se vaya, no muy corto, que no se vaya a salir, más o menos así. Entonces voy a hacer 3 más y regreso para mostrarles lo que sigue. Ya la terminé, corté todas las hebras menos esta que es la del anillo mágico. Entonces vamos a dejar esto a un lado y vamos a seguir haciendo las hojas. Para las hojas voy a usar el alambre. Este ya yo lo tengo cortado, tiene 14 centímetros. Si van a trabajar con otro material, no corten el alambre, trabajen directamente desde aquí, porque si la hoja le queda más pequeña, pues entonces le va a sobrar alambre y van a desperdiciarlo. Lo que vamos a hacer es, en esta punta, vamos a hacer así y esta parte vamos a pasarla así y la apretamos hasta formar este circulito así. Entonces voy a buscar mi lana y voy a hacer 12 cadenas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 y 12. Ahora voy a comenzar a trabajar en la segunda cadena. Ahí voy a insertar el ganchillo, pero antes de cerrar este punto bajo, voy a pasar el ganchillo por este círculo y ahí es que voy a hacer el punto bajo. Así. Ahora voy a seguir haciendo un punto bajo en cada cadena, siempre dejando el alambre en el medio, así, para irlo cubriendo. Así. Voy a seguir haciendo un punto bajo en cada cadena.
voy a hacer todos los puntos bajos y cuando llegue a la última pues les muestro lo que sigue. Hice un punto bajo en cada cadena y en esa última cadena hice un punto bajo. Ahora voy a hacer 2 puntos bajos más. Voy a hacer este segundo punto bajo en esa cadena dejando el alambre en el medio para esconderlo con el punto. Y para hacer el tercer punto bajo voy a pasar la lana para acá, dejando el alambre en la parte de abajo. Y ahí voy a hacer otro punto bajo, así. Ahora voy a trabajar de este lado y voy a aprovechar para ir escondiendo esta hebra. Entonces, en el siguiente punto voy a hacer un punto bajo, así. En el siguiente punto voy a hacer un medio punto alto. En el siguiente voy a hacer un punto alto. En el siguiente un punto alto. En el siguiente punto voy a hacer un punto alto doble. Voy a enlazar 2 veces y voy a empezar a cerrar de a 2. 2 primeros, los siguientes 2 y estos últimos 2. Y ahí tenemos un punto alto doble. En el siguiente punto, un punto alto. En el siguiente, un punto alto. En el siguiente, un medio punto alto. En el siguiente, un punto bajo. En ese siguiente punto, que casi no se ve aquí, voy a hacer un punto bajo. 2 cadenas. En esa primera cadena vamos a hacer un punto deslizado. Y en ese siguiente punto vamos a hacer un punto bajo. Ahora en el siguiente otro punto bajo. En el siguiente un medio punto alto. En el siguiente un punto alto. En el siguiente un punto alto. En el siguiente un punto alto doble, enlazamos 2 veces y cerramos de 2 lazadas. 2, 2 y 2. En el siguiente un punto alto. En el siguiente un punto alto. En el siguiente un medio punto alto. En el siguiente un punto bajo. En el siguiente un punto bajo. Y en el siguiente punto, que sería ya el que está en el centro, aquí vamos a hacer un punto deslizado. Un poco incómodo, pero lo hacen. Así. Y ahí vamos a cortar el hilo, pero si vamos a ponerle, yo le voy a poner 3. Si la van a poner las 3 juntas, como la tiene esta, entonces van a hacer 2 así y una dejándole más o menos un largo de hilo o de lana así.
Entonces 2 así y una así dejándole el hilo. Si la van a poner de esta forma, que están las 3 solas, entonces la hacen las 3 así, no tienen que dejarle hilo a ninguna. Entonces yo se la voy a poner las 3 separadas, pero primero les voy a explicar cómo se ponen las 3 juntas. Entonces esta la voy a hacer igual que esta. Lo que voy a hacer es cortar el hilo. Esta hebra la voy a cortar. Y ahora lo que vamos a hacer es ponerle, vamos a cubrir el alambre. Entonces vamos a ponerle un poquito de silicón o del pegamento que estén utilizando. Y vamos a empezar a cubrir el alambre así. Voy a poner otro poquito aquí. Para ya ahí cortarlo. Así. Entonces voy a dejar esto a un lado y ahora vamos a comenzar a armar la flor. Voy a buscar el palito de brocheta y los pétalos. Aquí tengo los 3 pequeños, los 3 medianos y los 3 grandes. Entonces vamos a empezar con los pétalos pequeños. Este es el lado revés, este es el lado derecho. Entonces, donde terminamos con el punto deslizado, esa es la parte que siempre va a ir hacia abajo, así. Entonces, donde está el círculo, el anillo mágico, desde ahí vamos a comenzar a poner silicón hacia abajo, así. Y con el palito de brocheta, esta parte que es la punta, voy a dejarla para abajo y voy a poner el palito encima del pegamento, así. Ahora voy a poner silicón en esta parte. Así. Ahora voy a coger otro pequeño y lo voy a poner cubriendo esta parte así, siempre poniendo la parte derecha hacia afuera. Y en la parte de abajo siempre al mismo nivel, así. Entonces, donde está el círculo mágico, el anillo mágico, ahí voy a empezar a poner el pegamento hacia abajo. Y en esta parte voy a poner silicón caliente.
Ahora, el último pequeño que nos queda, vamos a ponerlo cubriendo esta parte. Así. Vamos a agarrarlo ahí, a sostenerlo ahí hasta que se pegue bien para seguir con los pétalos medianos. Subí un poco la cámara para que puedan ver mejor. Entonces, ahora vamos a seguir con los pétalos medianos. Donde termina aquí, ahí vamos a poner la mitad así. Entonces, voy a ponerle el silicón. Recuerden que siempre deben irlo poniendo al mismo nivel en la parte de abajo. Sostenemos ahí para que se pegue bien. Voy a tomar otro pequeño, otro mediano. Lo vamos a poner tapando una parte de aquí donde queda este. Así. Y el último mediano que queda, entonces lo vamos a poner. Miren, tienen uno para este lado, uno para este lado, entonces este lo pondríamos aquí. Así. Y no se preocupen de que esta parte le quede así. Entonces, si van a hacer la pequeña, pues ya ahí estaría terminada la parte de lo que es la flor. Entonces, si van a hacer la pequeña, pues ya saltarían la parte de poner estos pétalos porque solamente necesita esto, pero yo voy a seguir para explicar cómo poner esos. Entonces, vamos a tomar los grandes y donde está esta unión, ahí vamos a poner el primer grande. En la parte de arriba ustedes se van a ir más o menos dando cuenta dónde va el otro, porque por ejemplo, miren, aquí hay uno para acá, uno aquí y uno aquí, entonces el otro faltaría aquí. Entonces aquí vamos a poner el otro. Así. Ya está seca, entonces lo que vamos a hacer ahora es esta parte.
Vamos a pasar esa hebra para este lado, para el lado derecho. Entonces, esta es la parte que va a ir pegada aquí abajo, o sea, vamos a entrarla así, con este hilo hacia afuera. Y antes de pegarle esto, lo que vamos a hacer es que antes de ponerle el pegamento, vamos a poner un pétalo así para asegurarnos de que vamos a tapar esas uniones con los pétalos así. Entonces, desde que pongan el primero, ya los demás van a quedar bien. Entonces, vamos a poner pegamento en esta parte. Así. Vamos a dejar que se seque. Todavía el círculo está grande. Lo vamos a cerrar ahora. Vamos a estirar ese hilo, esa hebra, para que se cierre. Así. Ahora, aquí voy a poner silicón caliente. Y lo voy a poner encima de esa unión que se ve así. Ahí lo sostengo hasta que se seque, hasta que pegue, y voy a seguir haciendo lo mismo con los demás. Esta hebra van a estirarla bien y van a esconderla en este tejido. Voy a hacer eso y les muestro lo que sigue. Ahora vamos a cubrir el palito. Voy a poner un poco de silicón. Y voy a seguir cubriéndolo hasta la distancia donde quiero comenzar a poner las hojas. Si la van a poner las tres juntas, entonces toman las tres juntas y siguen dando vuelta por encima de esto, y con este van a dejar, bueno, voy a explicarle un poco. Sigo dando vuelta por encima de los tres alambres de las hojas. Es un poco incómodo por la cámara que está ahí mismo, pero van a seguir cubriendo el palito así por encima de los tres alambres. Y como va a pesar un poquito, entonces yo lo que hago fue, por eso les dije que dejen este afuera, después que ya estén pasando por donde termina el alambre de las hojas, este lo dejan afuera y siguen cubriéndolo hasta abajo con el largo. Entonces con este van a hacerle como una segunda capa, pero hacia arriba, así. ¿Ven? Cuando termine le ponen un poquito de silicón y lo cortan, pero yo la voy a poner los tres separados, las tres hojas separadas. Yo considero que se ve así más bonito. Entonces voy a cortarla
Entonces lo que vamos a hacer es yo voy a poner la primera a una distancia más o menos así. Y voy a seguir pasando la lana por encima del alambre así. Sigo cubriéndola. Voy a cortar ese poquito porque ahí quiero empezar a poner la otra. Entonces esa está de ese lado. Ahora le voy a poner esta para este lado. Y voy a seguir haciendo lo mismo. Tengo una para este lado, esta para este lado, entonces esta la voy a poner para acá. Y ahí sigo haciendo lo mismo. Y cuando llegue al final, le voy a poner un poco de silicón. Termino de cubrir. Espero que unos segundos a que se seque. Y lo corto con un poquito del palito para quitarle la punta. Aquí le voy a poner un poquito de silicón, no mucho. Para que la lana se pegue bien ahí en el final. Ya tenemos la rosa armada. Lo único que voy a hacer es pasarle un poco de caliente porque la hice en lana. Si la hacen en algodón o en otra fibra, no es necesario que le pasen caliente. Cuando la hacen en acrílico, sí. Entonces, vamos a quitar así, le quitamos las pelusas y el trabajo se ve más limpio. No es ponerle el fuego directamente, es un poco de caliente. Así. Y eso lo vamos a hacer por toda la rosa, por toda la flor, incluyendo esta parte. Para hacerlo en la rosa, lo hacen, le ponen el caliente abajo y le hacen así. No tienen que usar uno de estos, pueden usar una vela, lo que sea. Sí, eso lo van a hacer por toda la flor. Yo voy a terminar de pasarle el caliente y ya les muestro todas las flores juntas. Y de esa forma hemos llegado a la parte final de este video. Espero que les haya gustado. Si les gustó y aún no se han suscrito a mi canal, pues los invito a que se suscriban, que activen la campanita para que no se pierdan ninguno de mis videos. Compartan mis videos para que lleguen a más personas y les den me gusta. Espero que les haya gustado. Nos vemos en un próximo video. Bye bye.